Muy bueno, muy bueno. Toda una artesanía, como todo lo que estamos haciendo desde que arrancamos. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Ya. Y así quedó. Bastante bien. Cada vez soldamos un poquitito mejor. Bueno, una más para la pajaraca, que estaba a punto de morir si nadie la encontraba y le ponía mucho amor. Así que bueno, ahora vamos a encarar acá, sacar ese, porque acá va a venir una puerta para la baulera. Según los planos, esta va a ser la baulera de las garrafas. Así que imagínense que 4 garrafas ocupan mucho espacio, más otras cosas obviamente. Bueno, ya estamos. Cortamos los parantes. Y acá... Qué raro que haya estado podrida la pajaraca. Bueno, en realidad estaba rota o no sé. Descubrimos el accidente pajaraco. Como pueden ver, todos los parantes están abollados. Bueno, esto tuvo un accidente, la chocaron de este lado, obviamente. Lo metieron todo esto para adentro y después lo arreglaron como pudieron. Parece que está arreglado con los dientes en algún lugar, pero es algo que ha sucedido y que ahora no hay forma de negar que tuvo un accidente. De este lado, por lo menos, accidente hubo. Así que estamos tratando de poner todo lo más en línea posible para no tener quilombo después con las puertas, con la puerta de la baulera. Acá atrás está acá va la rueda de auxilio, la auxiliar. Bueno, se ve perfectamente, que acá no, está todo perfecto ahí, mira. El caño. Y acá más o menos también. Digo más o menos porque ahí hay una abolladura, pero no es tan... Y acá también se ve que algo pasó porque los caños estos están todos torcidos para allá, para atrás. Entonces no se sabe bien qué pasó. El dueño anterior a mí me dijo como que él nunca tuvo un accidente, pero este colectivo tuvo un accidente. Así que bueno, a arreglar nomás. Dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué estás haciendo, abuelito? ¿Qué estás haciendo? Desarmando el bondi. Otra chapadita más. Ahora sí. Vamos a ver si arrancamos con las estructuras de las bauleras. Vamos a ver qué sale de todo esto. Querías un bondi y bueno, acá tenés un bondi que te está haciendo trabajar.
¿Qué estamos haciendo, abuelito? Vos sos un banana. A vos te gusta desarmar. ¿Qué estás haciendo? A vos te gusta desarmar. El abuelito desarmó todo esto y ahora no sabe qué hacer. También sacamos la parte de allá. Nah, el abuelito ahí se porta. Para él todo es como que no es fácil, pero se porta. Bueno, acá adelante iba a ir una baulera, pero estamos reviviendo la posibilidad de que acá, pegado al guardabarro, vayan las garrafas. Nosotros vamos a tener 2 garrafas conectadas todo el tiempo, cosa de que si se acaba una, venimos, abrimos la otra y seguimos, más 2 garrafas que vamos a llevar para recambio. O sea, en total vamos a tener 4 garrafas. Por lo tanto, si nosotros llevábamos las garrafas en una baulera cerrada, íbamos a tener que hacerle respiración por cualquier cosa. Entonces se nos ocurrió que quizás lo mejor era armar una estructura bien segura para que no vengan a meter manengue por ahí y que las garrafas vayan a la intemperie. Entonces, con eso nos ahorramos toda la historia de tener que hacer respiradero, gastar de más en cerrar, la baulera ese y demás. Y acá al costado, en esta parte que es un toque más angosta que acá, van a ir las 2 garrafas de repuesto en una baulera cerrada. Y colorín colorado, el tema de las garrafas se ha solucionado. Bueno, pero vos te la pasás bananeando, abuelito, y no decís nada de lo que tenés. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Contale a la gente que quiere saber. Después tenés ahí a las mujeres que grande el abuelito, que no sé qué, el abuelito. El abuelito. ¿El abuelito qué se está mandando, abuelito? Estamos haciendo parte de la estructura de lo que van a ser las bauleras. Vamos. La vamos a hacer con té, chapa. Y vamos a ver si reciclamos algo de madera del piso de la pajaraca. Porque hay madera que está en condiciones. Y para el tema de las boleras tampoco necesitamos una madera recontra pro. Necesitamos que sea una madera que se la banque. Y las bauleras van a ser estancas, así que ahí va. ¿Qué pasó, abuelito? No sé qué pasa. Cosa de mandinga, ¿eh? ¿Irá a encajar? ¿Vos qué pensabas, mi abuelito? ¿Irá a encajar? Vamos a ver. Porque la verdad que no sé qué pasó acá. Igual hay que comer acá la soldadura. ¿Cómo lo ves, abuelito? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que está como en diagonal así ahora. Y pero acá no puedo llegarme más, está la soldadura. Le hago fuerza para arriba, pero... No. Ahí está. Pero tiene que bajar ahora. De todas maneras hay que tomar esta medida antes de colocarlo para ver, porque capaz que acá tiene... Yo acá había tomado y acá me falta un poco, no sé, ¿viste? Guarda que lo suelto, ¿eh? Buah, se terminó con los parches de lo que sería el piso del sector conducción. Se hizo todo esto. Ahí hay otro parche más. También para compensar se pusieron en donde van los bulones chapa pegada para darle la altura, porque acá también hay un parche. Este es el más grande.
Tiene toda una vuelta enorme, va por allá atrás. Después hay otro ahí. Y uno allá. Así que el piso espectacular. Nuevito. Vamos todavía. Ahí se ve. Está todo hecho una mugre. Pero no queremos hacer más nada para que la silicona agarre bien. Y ahora estamos arrancando con todo lo que sería las estructuras de lo que van a ser las bauleras. Que la vamos a hacer con T de 1 pulgada. Ahora vamos a mostrar. Yeah. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Los soportes de la baulera, vamos. Ahora va. Esos que habíamos empezado la vez pasada, ¿te acordás, abuelito? Y de cosa de mandinga. Estás midiendo bien ahora, ¿no? Está bananando, se ve que está haciendo así. Pásame la cámara. ¿Qué tul? Esa soldadura. Ahí. La masa. ¡Ah! Boludo. Hay que sacar esto. Ahora, la soldadura más pro desde que arrancamos con toda esta historia, me parezco Papá Noel hecho bosta. Es esta. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso. La masa, abuelito. ¿Qué tenés para decir? ¿Cómo está quedando? Pipí cucú, como dicen acá. Pipí cucú. Y acá está la estructura de la primer baulera. ¡Vamos! Espectacular. Ahí quedó. Ahí quedó. Todo bien soldadito. Ahora. No será bonito, pero está, joya. Sí.
estamos haciendo, abuelito? Y acá hay unos injertos que hicimos y que hay que estudiarlo antes de cortar. ¿Por dónde lo vas a poner, abuelito? ¿Por adelante o por atrás? No, tenemos que seguir esta línea, hay que embocarlo acá. ¿Quién suelda ahí, abuelito? Es No, imposible. vos quedate tranquilo. Imposible, abuelito. Bueno, acabamos de soldar, de pintar toda la estructura. Una manito de 3 en 1. Está quedando muy bueno, muy bueno. Es un hito. Porque, créase o no, esta es la primera estructura que nosotros hicimos en la pajaraca desde que empezamos a trabajar hace un mes y más o menos 12 días. Así que tardamos, pero ahí estuvo. Y también le dimos una mano, cuidado, no pisen, de convertidor al piso de la parte de la cabina. Rock and roll. Ahora quedó más parejito ahí. Muy bueno. Y así de a poquito se va avanzando. Ahora estamos diseñando las bauleras en donde van a ir las garrafas que nos van a proveer de gas. No sé cómo le dirán, cómo le dicen en su país, porque a nosotros nos ve gente de otros países, porque somos internacionales. ¿Cómo le dicen? Acá le dicen garrafa. En España, ¿cómo es que le dicen? Bombita. ¿Bombona? Bombona. Bombona. Bueno, dejen en los comentarios ahí abajo cómo le dicen a la garrafa de gas en su país. Y seguimos trabajando en la pajaraca. Bueno, estamos con la parte de lo que serían dos bauleras bastante particulares, porque van a ser bauleras abiertas, para no tener que andar poniéndole ventilación y demás, porque van a llevar a las garrafas. Capaz que después le pongamos alguna que otra cosa más, que no va a tener problema en ensuciarse, pero de buenas a primeras fueron pensadas para las garrafas. Estábamos hablando la vez pasada. Bueno, a ver. Ahí hay una, más o menos presentada. Y tengo estas bases, tenía dos, que acá tenían, en esta parte tenían como unas rueditas. Entonces esto era para cuando uno pone una garrafa como estufa y la mueve de acá para allá, ¿no? Bueno, yo le saqué las rueditas y esto se presenta así. Ahí va. Después los vamos a pintar, se van a soldar. Acá, allá atrás. Todavía no están soldados, está suelto. Y esas van a ser las garrafas que se usan. ¿Sí? Hasta ahí va a llegar el caño, digamos, de termofusión, de conexión, y de ahí va a salir una T que va a traer una manguera por un lado con su respectivo regulador y una manguera para el otro lado con su respectivo regulador para la segunda garrafa. Entonces va a haber una garrafa abierta todo el tiempo para el uso, y cuando se termina la garrafa no hay que cambiarla. Uno viene y abre la otra, y esta la puede cambiar en cualquier momento. Y en este otro habitáculo que está acá al lado, en este otro que estamos haciendo, bueno, acá van a ir dos garrafas, pero no de manera así, sino en profundidad, que son las de repuestos. Vamos a llevar 4 garrafas, yo creo que ya lo dije, así que
lo ideal sería estar bien prevenidos para que no nos pase de estar cocinando no sé qué y que nos quedemos sin gas. O lo peor, estar bañándote y quedarte sin gas. En ese caso, lo que vamos a hacer es una puerta trampa. Acá va a ser una puerta trampa que va a dar adentro. Y entonces, en el caso en que uno se quede sin gas en cualquier momento complicado, bueno, viene, levanta la puerta trampa, cierra una garrafa, abre la otra y volvemos a tener gas. Rock and roll, baby. Y seguimos, le dimos finalización a lo que es la parte en donde van a ir las garrafas. Así va a quedar. ¡Tarán! Las bases completamente soldadas. Tenemos acá en esta parte piso de reja, porque acá seguramente capaz que algo se puede llevar. Y acá van a ir las garrafas de repuesto. Piso de reja, lateral de reja, fondo de reja. Quedó muy bueno. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Un espectáculo y un laburo impresionante. Bueno, ahora estamos a punto de ponernos con los escalones de esta parte, que vamos a reutilizar los escalones que iban en la puerta trasera. Pero esto es mucho más angosto, así que hay que cortarlo, modificarlo. Acá estamos con el abuelito tomando medidas. ¿Qué haces, abuelito? ¿Qué haces? Y estoy desconfiando de lo que vos hiciste. Es raro el abuelito, siempre con buena onda. Sí, sí, te va a sostener mejor la vía del tren que yo, ¿eh? Más vale, ¿vos qué te pensás? Eso igual está mal. Si te pones a ver, está abranado. Bueno, pero toca abajo y es medio Bueno, complicado. pero vos no sabés si está a 90. Claro, bueno, por eso tengo diferencias ahora, ¿viste? No sé qué pasó. Y bueno, ahora lo vemos. ¿Qué, abuelito? ¿Qué? ¿Qué está por hacer? Che, abuelito, mira, tomaste bien las medidas, ¿no? Mirá que acá no hay vuelta atrás, ¿eh? Y ahí el abuelito se queda cortando los escalones y voy a mostrar cómo quedó pintadito el habitáculo de las garrafas. Rock and roll. Muy bueno, muy bueno. Toda una artesanía, como todo lo que estamos haciendo desde que arrancamos. Así que doblemente, triplemente, no sé, esa cosa que se siente acá cuando terminás de hacer algo y decís qué bueno que quedó. Bueno, así. Estoy todo limpito, sí, sí, a ver. Todo gris. El hombre gris.
¿Cómo? El hombre gris de las profecías de Parravicini. ¡Ya llegó! Está entre nosotros. ¡Tarán! ¡Habemos escalera! ¡Habemos escalera! ¿Qué haces ahí abajo, abuelito? Lo estoy viendo. Estoy viendo. El abuelito no sé qué hace. Y miren, ¡Un mandala extraterrestre! miren, acá hay más. Bueno, tenemos escalera. Esto tiene que No, no, hacer si más no venís así. acá no te ven. Esto está así. El abuelito, viste Hay que que ser así. uno está grabando, pero el abuelito es como que no le importa. Así que él te empieza a dar directivas. Tenemos súper Tenemos escalera. escalera, ahora la vamos a colocar porque el abuelito dice que esto hay que hacer así, así y así. Y la pipa tampoco le importa una goma que estemos grabando, así que bueno. Miren, acá hay más. Vamos a ponerle stop porque si no, viste, ¿dónde es? Pausa, te digo. Si no, los derechos de autor ahí nos rompen las pelotas. Acá estábamos con el abuelito que se acaloró, la bellota que está tomando unos mates, los escalones y acá está Los está cebando. la chapa que hemos reciclado con todos esos pliegues que cumple la función de ir ahí a cerrar los escalones de este lado. Vamos, para que se vaya entendiendo un poco. Y abuelito, está todo a medida. El abuelito, ¿qué pasa, abuelito? Primera presentación de la escalera con la chapa. Vamos. Y ahí, está todo torcido. Ese se puede ver que está torcido así. Y allá, el coso ese que se ve ahí es el de la rueda de auxilio, también está torcido para atrás.